Bueno, ¿y qué pasa si usted recibe una llamada de la fiscalía? O tal vez usted lo notifican y le dice, es que usted tiene que presentarse. Y uno dice, ay Dios mío, ¿qué puede estar pasando? Aquí tenemos al abogado Daniel Brenes, que nos da las recomendaciones por si esto le pasa. Daniel, ¿qué indica la obligación cuando te llega una citación de la fiscalía? Claro que sí, bueno, muy buenos días, Ítalo, y muy buenos días a todas las personas que nos están viendo. Y claro, Ítalo, en esta primera instancia, si recibimos una notificación por parte de la Fiscalía, tenemos que ir, ¿verdad? No podemos, en este caso, hacerse por ejemplo, el loco, que llama hacerse el loco, porque justamente el paso a seguir después de una notificación directamente de la Fiscalía es que se puede ordenar la orden de presentación por medio de fuerza pública. Entonces, en ese caso, Ítalo, como tal, llegaría fuerza pública a tu casa y tendrías que irte con fuerza pública directamente. ¿Va o va? Va o va, exactamente. Ahora, ¿cómo debe recibirse esta notificación? Porque puede ser llamada o de una vez llega el policía y le entrega la cartica. Exacto. Hay muchas veces que te llaman directamente a la fiscalía, ¿verdad? Te llaman al celular, normalmente son números privados, ¿verdad? Entonces te llaman y te dicen, mira, Ítalo, necesitamos que te presentes en 24 horas directamente a la fiscalía. O muchas veces se hace por medio de notificador judicial, ¿verdad? Que en este caso sería una persona que llega a una motocicleta, ¿verdad? Que está debidamente identificado como un funcionario judicial. O muchas veces también se genera por medio de fuerza pública. Daniel, a veces cuando uno escucha esa palabra fiscalía, ¿verdad? Y es que me está citando la fiscalía, uno dice, juepucha, es algo malo, ¿qué puede estar pasando? Esa figura de fiscalía, ¿por qué te está llamando? Vamos a ver, la fiscalía te llama porque te está investigando, ¿verdad? Por un aparente delito que pudiste haber cometido. Okay. Entonces, cuando hablamos de fiscalía, siempre estamos hablando de delitos, ¿verdad? Delitos que en este caso, que se sospecha que la persona como tal pudo haber cometido. Daniel, uno escucha en las películas, tiene derecho a un abogado. Cuando va a la fiscalía uno dice, no, un momento, yo ocupo que alguien me represente, o va solo. Vieras que la fiscalía de oficio tiene que asignarte un defensor público, okay, ¿verdad? En este caso, la fiscalía, por ejemplo, no puede consultarte absolutamente nada hasta que estés en presencia de un abogado. En este caso existe la figura del defensor público, ¿verdad? Que es de manera gratuita. Sin embargo, también existe la posibilidad de que puedas llevar tu abogado de confianza para que pueda asesorarte. Es importantísimo, Ítalo, que cuando nos presentemos a la fiscalía, ya sea que llegando volvamos a indicar que nos den un defensor público o que ya lleguemos con el defensor privado y que no hagamos ninguna manifestación, no indiquemos absolutamente nada hasta que estemos en presencia de un abogado. Uno tiene derecho a decirle al fiscal, no voy a hablar hasta que llegue mi abogado. Totalmente correcto. Uno tiene el derecho de llegar a decirle al fiscal, en este momento no voy a declarar, no voy a decir absolutamente nada hasta que llegue mi abogado. Porque vieras que muchas veces, Ítalo, por ejemplo, cuando a vos te llaman a la fiscalía solamente para tomarte tus datos, ¿verdad? No es necesario para tomar tus datos que esté presencia de un abogado, pero muchas veces hemos tenido casos que, por ejemplo, vienen y te dicen, Ítalo, ¿vos tenés algún alias? Entonces vos llegas y decís, sí, mi alias es tal, y resulta que en el proceso de investigación nunca se logró identificar cómo se llamaba la persona, pero sí decía que le decían tal. Alias el macho. Entonces resulta que ya con solamente ese alias que vos llegaste a indicar en esos datos previos, ya te podría vincular como Pero tal. es que también esto se puede prestar para una estafa, porque ¿cómo sé que esa notificación es real y no me están tendiendo una trampa para llegar a otro lado? La única forma, digamos, de poder darse cuenta si no es una estafa es yendo exactamente a la fiscalía, consultando, recibí una llamada telefónica, me indicaron que me presentara y que sea ahí directamente. Daniel, a veces uno se pone muy nervioso, ¿verdad? Ante estas figuras y te sientas ante un juez. ¿Cómo prepararse si me llega una citación ante un fiscal? Vamos a ver, es importantísimo en este caso que lo primero, si reciben una notificación, es buscar un abogado. Eso es el primer paso. Exacto, buscar un abogado de confianza para que este abogado pueda ir por el expediente, pueda analizar el expediente. Importantísimo, ¿verdad? Que no es cualquier abogado. En este caso, habría que buscar un abogado especialista en derecho penal. Entonces, en este caso, el abogado analiza el expediente y ahí es donde va a llegar y te va a decir, ok, Ítalo, perfecto, los hechos son estos, ¿qué pruebas tenés vos para contrarrestar en este caso lo que se está diciendo? ¿Qué tenés de testigos? ¿Qué tenés de mensajes de texto? ¿Qué tenés de documentos? Para poder aportarlo directamente a la fiscalía y poder dar una defensa como tal. Existen muchos casos, Ítalo, donde más bien el consejo que da el abogado es abstenerse a declarar, es más bien no decir nada, mejor no aportar nada, para esperar que la investigación siga y ver qué otras pruebas viene a arrojar justamente para poder defendernos eventualmente. Cuando me dan ese papel, ¿verdad? Ese documento, ¿en qué me tengo que fijar para que sea realmente real?
Vamos a ver, el documento como tal, digamos, lo que debemos de verificar es que efectivamente tenga los membretes del Poder Judicial, ¿verdad? Y lamentablemente, Ítalo, también el tema de membretes y todo esto se puede falsificar también, ¿verdad? De una manera tal vez muy sencilla. Por eso, el consejo, ¿verdad? Para todas las personas que nos están viendo, es que se presenten directamente a la Fiscalía, ¿verdad? Indicando que recibieron esta notificación para poder corroborar si es cierto. Están preguntando que si uno es notificado puede llevar a la mamá o al papá, por lo menos para sentirse acuerpado, y también con el abogado. Ok, usted puede hacerse acompañar por cualquier persona. El tema es que esa persona no va a ingresar a la Fiscalía. Las únicas personas que van a ingresar a la Fiscalía... De la puertita para adentro, nada más los que ve. Es la persona que en este caso es investigada, que sería el imputado como tal, y su defensor sí podría ingresar. Pero papá y mamá, en este caso, digamos, tendrían que quedarse afuera y no podrían ingresar. Por estrategia es mejor hablar con la verdad entrando nomás, ser claro. No siempre esa es la estrategia, Ítalo, ¿verdad? No siempre esa es la estrategia porque cada caso es distinto, ¿verdad? Entonces en este caso sí tendría que analizarse, ¿verdad? Como tal. Ahora, evidentemente cualquier proceso judicial lo que busca siempre es la justicia es la verdad. Entonces en este caso, evidentemente siempre se va a tener que indicar las cosas como son, ¿verdad? Para que se pueda generar, pero sin embargo, tal vez en ese citatorio inicial que te hacen, no es cuando hay que dar la declaración, sino hacerla de manera posterior. ¿Cuándo es la diferencia entre ir a declarar o ya estar acusado? Ok. Cuando una persona la llaman a declarar es cuando el proceso penal está iniciando. Es donde vienen y te dicen, Ítalo, aquí vinieron, presentaron una denuncia por estos hechos, ahora sí, ¿cuál es tu posición con esto? Esa es tu declaración. Cuando una persona está acusada es cuando la Fiscalía ya tomó una decisión y llegó y dijo, sí, Ítalo cometió el delito. Entonces genera un escrito que se llama acusación. Es donde viene y dice la Fiscalía que sí, que Ítalo comete el delito tal, en fecha tal, que existen las pruebas tal y tal, y esto se da para que sea conocido por un juez penal. Entonces, ¿por qué a veces, Daniel, uno ve en noticias que de una vez agarran a la persona y 8-4 de una vez a la perrera, y la perrera lo pasan al fiscal y de la fiscal a la cárcel, sin ni siquiera tener como ese proceso? Exacto, muy buena pregunta esa, Ítalo. Ahí lo que pasa es que la persona la detienen, la pasan a la Fiscalía para indagarla, ¿verdad? ¿Qué es la indagatoria? La indagatoria tiene dos temas. El primero es que te toman los datos, todos sus datos previos. Y lo segundo es que te preguntan qué vas a manifestar vos con respecto a los hechos por los cuales se están, en este caso, investigando. Entonces, con esa indagatoria, muchas veces el fiscal analiza si existe algún tipo de peligro procesal para el proceso penal. ¿Qué tipo de peligros? Por ejemplo, peligro de fuga, ¿verdad? Que la persona dice vaya a ir para otro país. Peligro de obstaculización, por ejemplo, en este caso que la persona por alguna razón vaya y busque un testigo que es fundamental para el proceso. Peligro de reincidencia, que esta persona vuelva a cometer un delito igual. Entonces, lo que busca la Fiscalía es tratar de evidenciar que existen peligros para poder conceder, en este caso, por ejemplo, una prisión preventiva. Que la manera en como uno como defensor se trae abajo, por ejemplo, una solicitud de prisión preventiva, es alegando, los arraigos que puede tener esa persona. ¿Qué son los arraigos? Por ejemplo, el arraigo familiar, ¿verdad? El arraigo domiciliar, poder demostrar que efectivamente la persona tiene años de vivir en una misma casa. El arraigo laboral, poder demostrar que esta persona tiene un trabajo, que efectivamente está en la caja, que tiene tantos años de laborar como tal. Y esto lo que hace es traerse abajo esos peligros para que la persona no le concedan la prisión preventiva y le puedan dar otra medida cautelar. Licenciado, le pregunta Holly, hace tiempo mi mamá recibió un mensaje supuestamente que le pusieron medidas cautelares de un número muy extraño. ¿Será esto una estafa? Totalmente. Digamos, a nadie le van a mandar un mensaje. A nadie le van a mandar un mensaje y le van a decir que le interpusieron medidas cautelares. Para que usted le puedan interponer una medida cautelar, tiene que efectivamente ya estar apersonado el proceso, haber ido a una audiencia como tal, pero en este caso, y habérsele concedido esta medida cautelar. Ahora, me parece que tal vez esa pregunta pueda ir por otra línea, Ítalo, porque me parece que puede ser en algún proceso tal vez de cobro judicial, en donde tal vez solicitaron que se dé el embargo, digamos, salarial, que efectivamente a nivel de cobro judicial sí podría eventualmente darse como una medida el embargo salarial. Qué buena pregunta la de Jason, dice, ¿quiénes son los autorizados entonces para que uno lo notifique? Ok, inicialmente, ¿verdad? Hay tres vías. La primera lo hacen por llamada telefónica, pero esa notificación, por decirlo así, no es una notificación, digamos, válida si vas o no vas. ¿Por qué? Porque la notificación válida como tal es la que te entregan en tu mano, en tu casa habitación o en tu trabajo.
Perdón, sí. Ítalo, y para contestar la pregunta, y quien tiene que notificar para que sea válida es un notificador judicial directamente del Poder Judicial o bien un oficial de fuerza pública. Ahí le repregunta a Idalia, ¿es igual que uno lo llamen que haber recibido un documento? No, no es igual. ¿Por qué es que a uno lo llaman? Para agilizar. ¿Para qué? Para que uno venga y diga, uy, me está llamando la fiscalía, voy a ir. Pero realmente, digamos, si no vas, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer es notificarte de manera personal. Ahora, si en la personal ya notificado no vas, ahí sí pueden ordenar la orden para que te detengan y te lleven a la fiscalía. Vamos a ver si le entiendo a Sandoval, a Mariposa. Dice que a esta persona la tienen condenada pero con beneficio de brazalete. Le dieron 8 años, pero dice que si puede existir media pena o algo así. Ok, Así textual me pregunto. Exacto. En ese caso como tal, digamos, el beneficio del brazalete se lo dan a las personas que tienen una condena de 6 años, 6 meses para abajo. Entonces, en este caso, por ejemplo, con 8 años, ¿verdad? No entiendo por qué le dieron el brazalete. Ahora, lo que consulta es que depende de la pena, cuándo se puede solicitar una libertad condicional. La libertad condicional se puede solicitar a partir de que la persona cumple la mitad de la pena como tal. Entonces, en este caso, si tiene una pena de 8 años, se solicita cuando tiene 4 años de estar descontando como tal para poder solicitar una libertad condicional, en donde muchas veces uno solicita que sea también con un brazalete electrónico. ¿Para qué? Para darle más garantía al sistema penal de que efectivamente la persona va a seguir cumpliendo y no se va a dar a la fuga. Doña Mari, buena pregunta. ¿En qué consiste una audiencia preliminar? Ok. El proceso penal se contempla de 3 etapas. Una primera etapa es la etapa de investigación, que es la que se lleva a cabo en la Fiscalía. Una segunda etapa, que es la etapa preliminar, que es la que se lleva ante el juzgado penal. Y una tercera etapa, que es la etapa de juicio, que se lleva ante el tribunal de juicio. La etapa preliminar lo que viene es analizar que efectivamente el proceso se haya hecho con base a derecho, que se le hayan respetado los derechos tanto al imputado como a la víctima. Entonces, la etapa preliminar no viene a discutir el fondo, si pasó o no pasó, sino lo que viene a discutir es la forma, si todo se hizo como tiene que ser. En esa etapa preliminar también se da todo lo que son las salidas alternas. O sea, vos puedes llegar y conciliar, vos puedes llegar y buscar una salida alterna, por ejemplo, decir, voy a darle un dinero a cierta fundación y voy a ir a sembrar ciertas matas, por ejemplo. Depende del tipo de delito. Entonces, en la etapa preliminar, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos si hay una medida alterna, analizamos la acusación y se da lo que es el auto de apertura a juicio para ir a conocer ahora sí la causa a un juicio, llevar la prueba, llevar los testigos y ver si realmente es delito o no. Daniel, estás muy buena porque a veces uno está en el aeropuerto, no debe nada, pero se le acerca un perro y le empieza a oler la maleta y uno dice, ay Dios mío, dame. Claro. Entonces, a veces esta persona tampoco debe nada, pero lo llama a la fiscalía y la persona está a tal nivel de nerviosismo que no puede ni hablar. ¿Cómo comportarse en una audiencia cuando usted sabe que, a ver, no ha hecho nada malo, digamos? Sí, vamos a ver, me parece que haya hecho o no haya hecho algo malo, me parece que ya el simple hecho de estar involucrado en un proceso penal siempre va a generar un grado de ansiedad, ¿verdad? Entonces, en este caso, realmente la experiencia ha dicho que la manera de contrarrestar esta ansiedad es ir bien preparado al juicio, es llevar una buena defensa, es llevar una buena prueba, es llevar una buena declaración. Sí, creo que si llevamos una buena estructura legal, realmente vamos a ir más tranquilos y esa ansiedad no nos va a ganar. Bueno, este es como harina de otro costal, pero vamos a ver si a este televidente le podemos ayudar. Dice, buenos días, ¿qué posibilidad hay si de la madre de mi hija le pueda quitar el apellido paterno? Ok, vamos a ver, si la madre de la hija de él, ella quiere quitarle el apellido paterno a la hija. Ok, en ese caso, digamos, como tal, realmente hay que analizar si este padre como tal ha sido un padre responsable, si ha sido un padre que ha velado por la menor, o si es un padre ausente como tal, o hasta muchas veces ni sabemos si este padre existe, si está o no está. Efectivamente podemos plantear un proceso a nivel judicial para poder optar por esto. Vieras que nos pregunta también que hay una amistad que tiene el hermano que lo están acusando por un delito no cometido de abuso a menores. Sí. Pero lo citaron a una audiencia preliminar y ya la joven tiene 18 años. ¿Cómo va este caso? Sí, en ese caso como tal pasa mucho, ¿verdad? Lamentablemente hay una mora judicial en donde se cometen los delitos con personas menores de edad y se vienen a castigar hasta que la persona es mayor de edad. Entonces, en este caso, dice, efectivamente ya fueron a la audiencia preliminar, la persona ya ahora es mayor de edad, pero la causa siempre se va a seguir llevando a abuso sexual contra persona menor de edad.
Una persona que ya le dicen, bueno, sí, usted es culpable, ¿se lo llevan de una vez en la fiscalía o le dicen, no, usted va a ser encarcelado el 8 de enero a las 2 de la tarde? Ok, ahí lo que pasa es lo siguiente. Cuando ya hay una condena, ¿verdad? Que ya sería la tercera etapa ante un tribunal de juicio, viene un tribunal y dice, sí, la persona ¿cómo se llama? Es condenada, ¿verdad? En ese caso, la fiscalía solicitaría una prisión preventiva, ¿verdad? Mientras esa sentencia queda en firme. ¿Por qué? Porque resulta que si viene y le dicen, bueno, le vamos a dar 4 años de cárcel, pero resulta que la defensa hace una apelación, entonces hasta que se resuelva la apelación como tal, esa persona se valida, digamos, la condena o no, pero muchas veces lo que hace la fiscalía cuando se da eso es que solicita una prisión preventiva para llevar a la persona de una vez a prisión mientras se resuelve ese recurso de apelación. Esa situación, Ítalo, va a depender de la posición de la fiscalía para el caso concreto. Daniel Brenes, bonito tema y linda entrevista, le agradezco mucho. Gracias a ustedes, Ítalo.